Dentro del estudio de la cultura popular en Manabí, la producción artesanal ocupa un lugar importante, no solo por el hecho de que históricamente constituye una fuente importante de ingresos económicos, sino porque en la actualidad existe un número considerable de artesanos que asumen como rasgo característico de su identidad sociocultural. A lo largo de la provincia es posible distinguir la presencia de dos tipos de artesanía: utilitaria y decorativa. Dentro de las artesanías utilitarias están aquellas que tienen como destino la satisfacción o necesidades. Tenemos en Manabí la elaboración de una serie de objetos de uso doméstico, entre otros, los tapetes de paján utilizados para dormir, las ollas de barro, cazuelas de zozote y San Isidro, elaboradas tradicionalmente para la cocina. Los barriles de moyullo de Montecristi, destinado a almacenar el aguardiente. Los sombreros de mocora de calceta, utilizados por el campesino para protegerse del sol. Las sillas de Rocafuerte y las monturas de Olmedo. Entre las artesanías decorativas empleadas como objetos artísticos, contamos con la producción de los famosos sombreros de paja toquilla, los muebles de mimbre y las réplicas arqueológicas de las pilas y jipijapa, las miniaturas de tagua de zozote, los carritos de madera de Zambembe y jipijapa, las nuevas artesanías confeccionadas con hoja de zapán, concha, caracol y piedras, presentes en Charapotó, Canoa y Puerto López respectivamente. En Manabí nos encontramos con unidades productivas sujetas a una serie de variables de índole económica y social, que definen no solo la naturaleza y función de las artesanías, sino el entorno en el cual se desenvuelven. Estas variables tienen que ver con el carácter tecnológico del proceso productivo, las relaciones sociales que intervienen en el mismo y su relación con otras actividades productivas. A fin de presentar una visión general del tema, el proceso de elaboración de artesanía se realiza de forma manual, con la ayuda de instrumentos relativamente sencillos que representan bajos montos de inversión técnica aprendida de generación en generación, como mecanismo de constancia cultural. Esto último, sin embargo, ha ido perdiendo sentido en la actualidad, dado que los jóvenes, por la crisis económica, prefieren buscar otras alternativas de producción más rentables. Por lo general, esta labor se complementa con actividades agrícolas, domésticas o de subempleo. En el caso de Montecristi, la mayoría de la población, especialmente el sector rural, encamina su esfuerzo a la agricultura y como complemento durante sus horas de ocio a la artesanía. Finalmente, cabe resaltar que las artesanías, al relacionarse con el mercado, se ven expuestas a un nuevo escenario que modifica su razón de ser original. Empiezan a ser producidas por el gusto del potencial comprador, sin tomar en consideración el sentido creativo particular del artesano y la finalidad inicial para la que fue creada. Así, por ejemplo, las ollas de barro de zozote, tradicionalmente utilizadas para la cocina, empiezan a ser adquiridas por los compradores para decoración, demandándose además una nueva línea de miniaturas que actualmente se elabora bajo pedido para recuerdos de bautizos o matrimonios. Se evidencia además un desplazamiento de ciertos objetos utilitarios provocado por la presencia de productos industriales cuyas características satisfacen la demanda del cliente. Podemos decir entonces que las artesanías manabitas son una demostración de la cultura e historia de nuestro pueblo, manifestada por medio del arte, que en un principio se lo realizaba por tradición hasta llegar al punto en que en la actualidad es una fuente de muchos casos significativamente grandes para muchas familias de la provincia.